esto, como quiera, es algo temporal. Yo no creo que el Estado va a poder contener la inflación con medidas temporales como esta. Todos los economistas saben que los procesos inflacionarios obedecen a razones macroeconómicas. A razones macroeconómicas. Pero España tiene una inflación de un 9,8, la mayor desde 1985-86, lo impensable. Ojo, y ya la oposición del gobierno español lo está acusando de que son por causas previas incluso a la guerra de Rusia, porque el gobierno dice, no, la guerra de Rusia, todo el mundo ahora se agarra a que su inflación se dispara por la pandemia y la guerra, pero evidentemente hay motivos que sí, son esos, y hay motivos que no. Hay que reconocer que dentro de la Unión Europea, España siempre ha sido uno de los países que tiene la inflación, que maneja índices de inflación más altos dentro de la propia Unión, y de las 4 grandes economías de la Unión Europea. España siempre ha sido una de las que maneja el IPC más alto. Sin embargo, la República Dominicana, extrañamente, los últimos 15 años, en nuestro país había tenido niveles de inflación muy bajos. La inflación era algo que siempre se había mantenido, que había ayudado a que por lo menos el poder de compra de los dominicanos no se deteriorara mucho. Ahora estamos viendo cómo el sector transable y no transable de la economía, el sector no transable es el que no tiene asociación, tiene menor vinculación con el sector foráneo, por ejemplo la construcción. La construcción es uno de los sectores que más altos precios ha estado mostrando, por ejemplo, y tú dices, por ejemplo, el cemento prácticamente producción local, a expensas del combustible para las plantas producirlo, pero después el clinker, la caliza, todo eso más o menos de producción local. ¿Por qué tiene que estar tan alto? ¿Sabe por qué? Porque hay 5 empresas que manejan ese precio y son ellas que deciden a qué precio se va a vender. Exacto. Entonces, no es un asunto de estructura de costos, sino que ese oligopolio, que es el oligopolio más claro que tiene la República Dominicana, el oligopolio del cemento. Bueno, no voy a entrar en el retorcimiento de que el presidente tiene una cementera, pero el mercado del cemento es controlado por prácticamente 5 empresas. Ahora, hay otros oligopolios, en el azúcar hay otros oligopolios, por ejemplo, hay otros oligopolios, y en otros productos... Todo, sí, son 5. Entonces, yo creo que la causa de la inflación está asociada a factores endógenos, a factores internos, con una combinación ahora de factores internos, pero con una proporción mucho más pequeña de la que el gobierno reconoce. Y ahí es que está la causa. Yo no creo que ninguna ley de reducción de aranceles va a garantizar que las empresas, que los consumidores en todo el territorio nacional reciban una reducción de precios importante en la mayoría de los productos que les toca comprar día a día para comer. ¿Y no crees que quizá lo que genere esa reducción, esa suspensión de aranceles temporal, pueda quizá, si no reducirlos, por lo menos dejarlos así, estabilizarlos y que no se pongan más altos? Depende de las empresas. ¿Sabe qué interesante va a ser? Oye, qué interesante va a ser. El gobierno tiene mecanismos para saber si las empresas se apropiaron de parte de esa reducción, porque las empresas tienen que reportar al fisco, y ellos tú te puedes dar cuenta, se podría dar cuenta el gobierno de cuál es la relación de beneficios de los últimos 5 años y la relación de beneficios de ese año, y a qué estaría asociada, y es muy posible que parte de esa reducción de aranceles termine en los estados de resultados de las empresas y no en los bolsillos de la gente. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Pienso que este gobierno tiene una lucha titánica por la inflación. El gobierno, Pinky y todos los que nos escuchan, apostó el año anterior por tratar de mostrar cifras de crecimiento importante, decir que la economía creció, pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo expandiendo
expandiendo el circulante. El gobierno agarró el Banco Central y desencajó parte de las reservas del banco y la colocó en la banca comercial para que fueran prestados, para mostrar niveles de crecimiento importantes. Esa estrategia hizo que se expandiera el circulante, y la expansión del circulante, todos los economistas saben que una de las repercusiones inmediatas que tiene es inflación. ¿Qué ha hecho el banco? Está aumentando la tasa de interés. ¿Para qué? Para reducir el circulante de nuevo. El efecto que tiene eso es que tú reduces el circulante, le quita presión a la tasa de cambio, le quita presión a los factores inflacionarios, pero creces menos al final de año. ¿Entiendes? Porque va a sacar dinero del sistema financiero que se destina a prestarse a los sectores productivos. Entonces el gobierno tiene que decidir con cuál de los dos venenos quiere vivir. O vive con alta inflación, o vive con bajo crecimiento. Y mira que uno... ¿Cuál escogerías tú? Bueno, me han hecho la pregunta que hacen en todas las escuelas de economistas del mundo. En todas las escuelas de economistas del mundo. Te digo lo siguiente, porque te voy a responder. Mira, eso va a depender siempre de la estructura de economía de cada país. Porque, por ejemplo, en Alemania, en Italia, en Reino Unido, en Estados Unidos, esas economías pueden soportar cierto nivel de inflación. Porque los presupuestos, el poder de compra de los ingresos de esos países le permite tener un spread, un margen, para poder ajustar cierto nivel de inflación. La República Dominicana no. Tiene que crecer menos obligado. Tiene que elegir no crecer menos a tasas más bajas y reducir la inflación, porque el dominicano, que el 85% gana salario mínimo, no tiene cómo ajustarse. No tiene cómo ajustar. Es decir, este escenario que se da en Dominicana te dice a ti que el gobierno tiene que sacrificar las cifras que le encanta a los gobiernos, decir que la economía creció a final de año, pero no lo puede hacer expresa de que los dominicanos yo creo que dentro de la situación mundial que estamos viviendo, aunque como tú dices y que tienes toda la razón del mundo, es un porcentaje que no es total, la incidencia externa que tenemos, como quiera, yo creo que nos podemos permitir un año no crecer tanto y decirnos vámonos a estar tranquilos, no nos espantemos, ha sucedido una pandemia, ha venido una crisis de contenedores y ahora tenemos una guerra que está afectando a muchos países de los cuales nosotros dependemos para cierto tipo de cosas. Si la gente no entiende que hay un año donde a lo mejor no podemos crecer, entonces no sé. No, la gente no tiene problema con... Yo no creo que la gente donde se va a enfadar es si se le dispara el dólar, si todo le sube, los precios y todo eso. Oye, la cifra de crecimiento a lo único que le sirve a los gobiernos para promocionarla, porque el ciudadano promedio, de hecho, no sabe cuando la economía crece o no crece. Eso nomás lo publica el Banco Central. Es los bancos centrales que le dicen a un ciudadano, por ejemplo, un campesino en Nisibón, o en Elías Piña, o en Bajabonico, en Puerto Plata, o en Oviedo, en Pedernales. No tiene claro si la economía crece o no. Él vive su vida, su dinámica en función de unos recursos limitados que tiene y espera que le den para comer. Las cifras de crecimiento le sirven a los gobiernos primero para mostrar el desempeño de la economía y luego para promocionarla políticamente. Entonces, un gobierno que está aportando a reelección, no creo que le convenga decir mucho que la economía no creció. Entonces, ¿te das cuenta cómo juega esto? Yo estoy de acuerdo contigo. Pudiésemos entender que lo que convendría a la República Dominicana es sacrificar los índices de crecimiento en beneficio de una tasa de inflación más baja, para que el pobre no sufra tanto. Principalmente los trabajadores con salarios fijos, que desafortunadamente tú sabes que en este país cada 2 años solo compensamos la inflación, porque aquí no hacemos aumentos reales, aquí lo que hacemos es compensar. Entonces yo creo que el gobierno tendría que decidir en ese escenario crecer menos, reducir, mantener la tasa de cambio en niveles apropiados, cercanos a una tasa competitiva, no muy baja, no es buena, ni muy alta tampoco, pero a ver si puede mejorar
los indicadores macroeconómicos y que la inflación en sentido general pueda reducirse, porque este mecanismo de los aranceles puede ayudar un poco, pero el impacto al final va a ser muy magro, muy magro. No creo que los ciudadanos perciban en realidad una reducción de precios importantes. Entonces, pienso que como política de contención puede parecer que el gobierno está haciendo algo, pero al fin y al cabo, cuando eso va a durar 6 meses, estamos en abril, habría que ver si al final de año los dominicanos entienden que los precios o se han reducido o se han mantenido, como señalas tú. Porque si se mantienen, por lo menos hay una idea de normalidad. Pero si siguen aumentando, eso es lo que es inflación. El aumento desproporcionado de los precios en un periodo determinado con un ingreso fijo. Que si tiene eso le sumas el aumento de salario, que también ha sido otro de los grandes esfuerzos del gobierno, ¿no crees que eso puede ayudar? Un aumento de salario, contrario a lo que podría pensarse, un aumento de salario va a ayudar poco en ese propósito. Y te explico por qué. El aumento, aunque desde el punto de vista de nuestra percepción, tú tienes nominalmente más dinero, desde el punto de vista real, es posible que tengas menos que hace 2 años atrás, porque estás comprando menos con ese dinero. Entonces, si el gobierno, si se hace un aumento general de salario, tú vas a poner más dinero de circulante de nuevo en la calle. Y ese dinero va a salir a presionar al dólar, ese dinero va a salir a generar una ilusión falsa de un crecimiento que no es cierto. Porque no es que estemos produciendo más, es que simplemente se destinó más dinero al pago de salarios. Ahora, hasta que no se corrijan los factores macroeconómicos que están generando inflación, aumentar el salario solo va a agudizar ese problema.